Buenos días, buenos días. Dios le bendiga en esta mañana. Dios le siga bendiciendo en este día que ha hecho el Señor. Yo quiero compartir con ustedes una palabra de parte del Señor, una palabra poderosa. Estaremos hablando en esta mañana bajo el tema Camino a la Cruz. Mi alma adora al Señor. Voy a estar leyendo en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 32 en adelante, donde dice la palabra: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevarse la cruz, Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le hicieron beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, y echando suerte para que se cumpliese la escritura del profeta, partieron entre sí mi vestido, y sobre mi ropa echaron suerte, y sentándose le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Amén. Bien, en esta preciosa mañana quiero decirle que hay un momento en la vida donde nosotros vamos camino a la cruz. Adorado sea el nombre del Señor. Muchos no quieren atravesar por ese dolor que atravesó Cristo. Camino hacia la cruz, este es el tema de esta mañana. Camino hacia la cruz. Nadie quiere ir al camino hacia la cruz, porque el camino de ir hacia la cruz es un camino doloroso. La palabra declara y establece que cuando Jesús iba con la cruz, con el madero, que lo iban a crucificar, dice que le escupían en el rostro, que le abofeteaban y le decían: si eres el Hijo de Dios, profetízanos, Cristo, quién es el que te dio. A Jesús lo injuriaban, le voceaban: aquí va el Rey de los judíos. Todos los cristianos y mucha gente quieren la victoria, pero no quieren el proceso. La palabra declara que cuando vamos camino a la cruz es donde viene el dolor, donde viene la crisis emocional, porque camino a la cruz es donde vamos en vergüenza, donde todos nos van pisoteando, donde todos se van burlando como se burlaban de Jesús. Muchos quieren la gloria, quieren la unción, pero no quieren pagar el precio, no quieren pagar el proceso que Cristo quiere que paguemos. La Biblia dice que esta leve tribulación momentánea en nosotros lo que produce un más excelente y eterno peso de gloria. Por eso quiero compartir esta palabra, camino hacia la cruz, donde allí es el dolor, donde tú sabes que va al Gólgota, al lugar de la caravela o al lugar de la muerte, donde te van a crucificar, donde te van a desnudar, donde te van a desvestir, donde van a enseñar tu vergüenza, donde la Biblia dice que a Jesús le quitaron su vestido y los soldados que estaban allí echaron sobre su ropa suerte. Alabado sea el nombre de Cristo en esta mañana. Pero eso fue para que se cumpliera la escritura que había anunciado el profeta. Todo lo que a Cristo le pasó estaba escrito. Todo tenía que acontecer. Cristo murió en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Y es por eso que en esta mañana yo quiero que tú reflexiones en esta palabra: camino hacia la cruz, camino hacia el dolor. Tú quieres victoria, tú quieres grande ministerio. Entonces tienes que pasar el proceso del dolor, el proceso del hambre, el proceso de la vergüenza. Camino hacia la cruz es un camino de espina, un camino doloroso, un camino donde no se puede tener orgullo, donde quizá otros vayan a tener que ayudarte a cargar la cruz, como hizo este hombre de Cirene, que fue quien ayudó a Jesús en su dolor, en su vergüenza, a que llevara la cruz, a que llevara el madero. Una de las vergüenzas más grandes
que pudo pasar Cristo fue que lo crucificaran en un madero. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice y declara: maldito todo aquel que se ha colgado en un madero. Que se ha colgado en un madero. Entonces, es por eso que Jesús pasó la vergüenza más grande. Porque Jesús no era maldito, Jesús no fue ladrón, Jesús no fue borrachón. Mas sin embargo estaba cargando con el peso del pecado por nosotros, por la humanidad. Cristo quiere redimirte de todo peso de pecado. Pero es necesario, Jesús dijo, que el que no tome su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. Entonces Cristo está buscando personas que estén dispuestas a servirle. Personas que estén dispuestas a pagar el precio, el dolor, la sangre, el sufrimiento, la vergüenza. Cuán difícil fue para Cristo cuando le abofeteaban, cuando le escupían, cuando le escarnecían, cuando le golpeaban en la mejilla y le decían: si eres el Cristo, profetízanos. ¿Quién fue el que te golpeó? La gente quiere la gloria, quiere la unción, quiere la chequina, pero no quiere pasar por el proceso. No quieren cargar el arca de Dios. Quieren cargar el arca de Dios, pero no quieren pasar por el proceso. Quieren siempre ser cortina, pero no quieren ser alfombra. No quieren que nadie lo pisotee, no quieren que nadie le hable mal. Aquí hay que pagar el precio del dolor. Camino hacia la cruz. Cristo te llama a que camine con tu cruz, a que no le quite, ni le ponga, ni le añada a tu cruz, sino que camine camino hacia la cruz. Cuando te quieran humillar, la Biblia dice que vaya con ellos 1 milla, y al que quiera tu túnica, déjale también la caspa. Aprende o aprendamos a que hay un camino a la excelencia, que es a la cruz. Cuando Cristo iba a la cruz, iba en vergüenza. Pero cuando el Maestro murió en el madero, murió colgado en la cruz, la palabra declara que bajó al Hades, a los infiernos, y le quitó la llave de los abismos a Satanás. Y la Biblia dice que exhibió los demonios públicamente en el madero, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Allí Cristo lo exhibió. Aquel hombre que había sido escarnecido exhibió los demonios públicamente, diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Aún el soldado, cuando le ingresó la lanza, cuando le metió la lanza en el costado, que de su costado salió sangre y agua, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque Dios da evidencia de cuando tú eres hijo o eres hija de Dios. La Biblia dice que cuando Cristo murió en el madero, en la cruz, después de haber caminado el camino hacia la cruz, que murió en la cruz, en el madero, dice la palabra que el velo del templo se rasgó a causa de un terremoto y el cielo se oscureció. O sea, hubieron señales, hubieron prodigios en el reino de los cielos. Santo Dios. Acontecieron cosas las cuales Dios manifestó para que hoy tú y yo tengamos derecho al lugar santísimo. Porque el velo que había en el templo no le daba cabida a que muchas personas pudiéramos entrar al lugar santísimo. Sí podíamos entrar al lugar santo, que era el templo, pero no al lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo había una separación con el velo, donde solamente podía entrar el sacerdote para ofrecer cada año los sacrificios por el pecado del pueblo, a ofrecer la expansión, los palominos, los machos cabríos, los corderos. Pero cuando Cristo murió, que fue el cordero inmolado, que murió en la cruz por nuestro pecado, por tu pecado, por mi pecado, la Biblia dice que ese velo se rasgó en simbolización de que tú y yo pudiéramos entrar. Hubo un rompimiento en el templo, hubo un rompimiento en el velo. Cuando el velo se rasgó, se abrió en 2 pedazos y quedó una puerta. Por eso es que Jesús dice en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí.
O sea, Cristo es la puerta. Cristo es la puerta para ir a Dios, para ir al Padre. Pero hay un camino hacia la cruz, un camino hacia el Gólgota, lugar de la muerte, lugar de la carabela, donde Cristo fue crucificado, donde su vergüenza fue puesta en pie en aquel lugar. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, se atrevió a decir: a mí no me predicó hombre, a mí me predicó Cristo. Ese Cristo resucitado, dijo Pablo. O sea, Cristo estuvo a la victoria no solamente porque murió en el madero, sino que resucitó y al tercer día se levantó de entre los muertos. Y dice la Biblia que se apareció a muchos de sus discípulos. Adorado sea el nombre del Señor. Se apareció a ellos, sobre todo a Tomás el incrédulo, para que creyese que Él era el enviado, que Él era el Mesías. Jesús significa aquel que había sido enviado, aquel que había de venir. Pero Cristo significa aquel que resucitó. Cristo significa aquel que se levantó de entre los muertos. Cristo significa aquel que pagó el precio por nuestro pecado. Cristo significa aquel que murió en el madero sin culpa, sin causa, sin abominación en su cuerpo, en su alma, en su mente o en su espíritu. Pero mi consejo en esta mañana: todo el que quiere gloria tiene que pasar por un fuerte proceso. Porque así como el oro es probado, así también vuestra fe tiene que ser probada. Pero yo te digo, hay un camino de excelencia hacia la cruz. La palabra dice en el libro de Mateo que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que la hallan. Pero también dice la Biblia que angosto el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella. Yo te invito a entrar por esa puerta en este día. Esa es la puerta de Cristo. Cristo es la puerta. A través de una oración, yo quiero que tú aprendas que Jesús dijo que aquel que no tome su cruz y siga en pos de mí no es digno de mí. Aquel que ame a padre, a madre, a hijo o a mujer más que a mí no es digno de mí. Hay que estar dispuesto a pagar el precio por Cristo. Duele, se sufre, se llora, te utilizan, te abofetean, te maltratan, te blasfeman, dicen que Dios no está contigo, dicen que Dios te abandonó. Pero más allá de la muerte, hay una vida que Cristo tiene preparada para aquellos que le aman. Pedro le dijo al Señor: Maestro, ¿qué recibirán los que han dejado casa, padre e hijo, tierra por causa tuya? Jesús le dijo: 100 veces más, y al final la vida eterna. Y al final la vida eterna, le dijo Jesús. 100 veces más y al final la vida eterna. Hay que caminar por el camino de la cruz. Muchos no quieren venir al Evangelio porque saben que el proceso del camino es doloroso. Porque hay que despojarse de muchas cosas. Hay que dejar muchas mujeres atrás. Hay que dejar mucho trabajo atrás. Hay que dejar muchas cosas que son de obstáculo para servirle a Cristo, para servirle al Señor. Pero hay una gloria que nos espera. Hay una ciudad celestial. Hay una ciudad divina que está esperando por cada uno de nosotros. Hay calle de oro, mar de cristal. Allá está la boda del Cordero, junto a nuestro hermano el Señor. Así que en esta mañana yo te invito a que busque a Cristo y a que ande por el camino de la cruz. Que no tome otro camino, porque hay muchos caminos en la vida, pero el camino de Cristo es el camino verdadero. Hubo un hombre que llevaba una cruz y se la encontraba muy pesada, y en el camino él empezó a cortar la cruz, y cuando llegó a cierto lugar, alabado sea el nombre de Cristo, había un vacío en aquel lugar, y había que poner la cruz para él poder pasar hacia el otro lugar, porque era un mar que había que atravesar, era un abismo.
Pero como él había cortado a su cruz, cuando intentó poner la cruz para usarla como puente, entonces la cruz no medía la largura, la anchura necesaria para él atravesar y seguir el camino. No le quita tu cruz, no busque atajo. Déjate dirigir por el Señor. El Señor es el que abre puertas y nadie cierra. El que cierra y nadie abre. Él es quien rompe las cadenas. No le corra a Dios. Juan el Bautista decía, generación de víboras, ¿quién os fascinó para escapar de la ira venidera? No podemos correrle a los caminos del Señor. Cristo te está llamando. Jonás intentó correr a la presencia de Dios. Pero Jonás terminó diciendo, y termino con esta palabra, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Si voy a los cielos, ahí estás tú. Si voy a la tierra, al estrado de la tierra, ahí estás tú. Si voy a lo ancho y a lo largo, ahí estás tú. Te invito, camina por tu camino. Lleva la carga que Cristo te ha puesto con paciencia. No vamos a ser tentados más de lo que podamos ser tentados. Resiste, aguanta un poco más que Cristo viene. Padre, voy a orar en esta hora. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la audiencia que nos está mirando. Bendice a cada hermano, a cada amigo. Llénalo de tu presencia y dale fortaleza para que caminen por el camino de la cruz. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe toda la gloria y toda la honra, porque tuyas son. Fortalece a tu pueblo y alcanza a aquellos perdidos que no te conocen. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Glorifica a tu Hijo en nuestra vida para que nosotros te glorifiquemos a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios.